Entonces, bien. Entonces, ¿qué pasa acá, muchachos? Miren acá que un valor puede tener diferentes tipos de etiqueta. En este caso, Z y X, ¿cierto? Están ligados ¿a quién? A 9, ¿cierto? Si mágicamente ese 9 cambiara, ¿qué pasaría con X y Z? ¿Cómo? Cambia el valor, ¿cierto? Entonces, cambia el valor, pero el que ve reflejado por X y el que ve reflejado por Z, ¿cierto? Eso es lo que uno estudia en estos lenguajes que no permiten la asignación. Estos lenguajes funcionales trabajan de esta manera. Eso se llama un almacén de asignación único, ¿sí? Es decir, una vez que usted ha nombrado un valor, no se puede cambiar. Y si el valor mágicamente cambiara en el almacén, se vería reflejado en todas las variables que están ligadas, todos los nombres que están ligados a él. En este caso, X y Z están ligados ¿a quién? A 9. Por ejemplo, usted en el lenguaje funcional, si hace X igual a Z, usted no está igualando realmente X a Z, sino que está diciendo que el valor de que estás nombrado por X también va a estar nombrado por Z, pero realmente eso no es una asignación. ¿Sí? Eso sigue siendo una ligadura, un nombramiento. ¿Sí? Solo que trabajan este tipo de lenguajes funcionales como Autorack. ¿Sí? Y en parte lenguajes que trabajan con paradigma funcional como Erlang, que quizás sí se topen con él más adelante. Bien, muchachos, ¿qué pasa ahora? ¿Cierto? ¿Qué pasa ahora con lo que viene? ¿Cierto? ¿Qué pasa ahora con lo que viene? ¿Sí? Entonces, vamos a tener dos almacenes, ¿sí? Vamos a tener uno de valores, ¿cierto? Uno de valores que pues efectivamente ustedes van a tener van a tener 5, 7, 9, 8, 12, ¿cierto? Y ustedes ahora van a tener algo que se conocen como, ¿qué es una referencia? X, Y, Z van a estar conectados es con una referencia. ¿Y una referencia qué es? Es un apuntador ¿hacia dónde? Hacia el valor. ¿Sí? Eso es lo que va a cambiar ahora. Vamos a manejar son referencias. ¿Por qué necesitamos referencias? Para poder cambiar los valores de las variables. Cuando ustedes cambian los valores de las variables, ¿cierto? Por ejemplo, usted dice x igual a 5 inicialmente, se crea una referencia hacia 5, ¿sí? Pero si usted hace x igual a 7, pueden suceder dos cosas. Uno, que el valor en el almacén de asignación cambie, o bien se crea una nueva referencia hacia un nuevo valor. Eso ya depende del lenguaje, ¿sí? C++ suele es cambiar el almacén de valores, Java suele es cambiar la referencia interna, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí es donde hay una cosa muy importante. ¿Ustedes no han escuchado el recolector de basura? ¿Qué hace el recolector de basura? Limpia valores que no estén referenciados. ¿Por qué pasa eso? Porque en algunos lenguajes de programación, ¿cierto? Cuando se mueve la referencia a otro sitio, ¿qué pasa con este 5? ¿Qué pasa si x ahora ya no vale 5 sino 7 y se creó un nuevo valor y se referenció de nuevo? Pues el 5 quedó ahí, ¿qué queda haciendo? Ocupando memoria. Entonces por eso el garbage collector debe estar cada cierto tiempo revisando esos valores que no tienen ninguna referencia asociada y eliminarlos, pues para optimizar la memoria del programa, ¿sí? Eso pasa en muchos lenguajes de programación y por eso es que cuando pasamos de un paradigma funcional que estábamos viendo, que normalmente no existen variables sino nombres o labels, a variables, se necesitan agregar cosas como los recolectores de basura, ¿cierto? Entonces ustedes tienen preguntas hasta este punto, lo que va a cambiar ahora. ¿Por qué en Dr. Racket no podíamos cambiar los valores? ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no podemos cambiar esos valores? Pues por el paradigma funcional, el primero, y la segunda razón es que no es una variable, es un eticamiento, una ligadura. Usted le puso un nombre a X, como por ejemplo usted le pusieron un nombre, ¿sí? Y usted puede, muchachos, si yo pienso piensan en una persona que se llama, ¿cómo le ponemos? Pongámosle Camilo, ¿sí? Pongámosle Camilo,
¿cierto? Vea, muchachos, ¿qué le iba a decir? Está como que el domingo les hizo daño, ¿no? Bueno, el sábado fue festivo, pero igual aquí hubo clases. Ustedes saben que aquí los festivos no importan, ¿sí? ¿Cómo? Normal. Lo que pasa es que, pues les digo la verdad, ¿por qué pasa eso? Porque es muy complicado ponerse de acuerdo con un grupo para... Yo no voy a venir un domingo. No, ese día sí lo considero descanso. O sea, uno trabaja 6 días a la... Yo, en mi caso, todos los 6 días a la semana estoy pegado a un computador, merezco descansar uno. Yo no, el domingo lo trato de respetar lo que más pueda. Así sea en mi casa rascándome la barriga, pero trato de respetar lo que más pueda. Ni siquiera juego. No, el PC, yo descanso del PC. No, pues... No, el domingo es para descansar, inclusive en mi caso, inclusive descansar del PC. O sea, cuando sea irse a caminar al supermercado o algo así, pero el domingo no es para trabajar, ¿sí? Uno merece descansar un día a la semana, ¿sí? Entonces, venir un domingo acá, además de que el transporte es complicado, más que un festivo, el festivo no es tan complicado, el domingo es complicado, porque el domingo hay poco y hay mucha gente viajando. Entonces, y lo segundo es que no es justo. Entonces, muchachos, pero bueno, igual les digo, más que todos los profesores reponen los domingos, o uno viene el festivo es porque es demasiado complicado ponerse de acuerdo con los estudiantes. Sí, básicamente, por experiencia uno ya ni lo intenta, ¿sí? Entonces, por eso, ¿sí? Porque aparece, no, es que yo tengo que darle un masaje a mi mamá los martes por la mañana, por la tarde tiene que sacar al perro, entonces pues, uno no se pone a pelear, entonces simplemente lo hace. Yo cuando tengo que reponer clases, sobre todo le tiro los opcionales, porque es lo más fácil de cuadrar de la vida, porque pues no todos los estudiantes van a hacer el opcional. Aquí no sé, no los he revisado. No, espero darle respuesta la próxima semana. Mi idea es hacer el opcional la primera semana de agosto. El 5, sí, porque me cuadra como anillo al dedo. Porque el 5 por la tarde tengo un vuelo, entonces la idea mía sería 11:30 más o menos de aquí, entonces me cuadra perfecto. Entonces, sí, la idea sería hacer el opcional el 5. No, a las 8. ¿Sí? Nada más pues que no se les da 3 horas y media ya. Bueno, entonces, ¿qué más les iba a decir? Entonces, muchachos, cuando ustedes tienen nombramiento de variables, ¿cierto? Supongan que este es Camilo, ¿sí? Entonces, a Camilo, ¿qué le hicimos? Lo etiquetamos, ¿cierto? Realmente el nombre es una etiqueta. Yo puedo hacer cambios sobre Camilo. ¿Puedo a partir del nombre hacerle cambios? ¿Ponerle otro ojo? No, ¿cierto? Entonces, es lo mismo en un paradigma funcional. En un paradigma funcional el valor existe en una bolsa, ¿sí? Que es el almacén de valores. Y usted lo único que hace es etiquetarlo, nada más, ¿sí? Ahora, en el cambio de asignación, ahora usted puede coger Camilo, puede hacerle cambios a Camilo, quitarle un piecito, ponerle otro ojito, ¿sí? Bien, muchachos, entonces espero el ejemplo haya servido. Para ilustrarlo acá, ¿cierto? Vamos a los tiempos de C++, ¿cierto? Vamos a los tiempos de C++. Entonces, vamos a observar aquí en funcionamiento las dos cosas, ¿sí? Entonces, numeral include, cstdio, ¿cierto? Esperen, yo guardo. ...22 de julio... Entonces... ejemplo.cp. Entonces, muchachos... Bueno... Entonces, int main. Entonces, muchachos, observen lo que pasa... en estos tipos de lenguajes. Cuando yo hago... ¿cierto? Esto... ¿cierto? ¿Qué se está haciendo realmente por debajo? Esto no es una ligadura, es una asignación. Eso lo podemos ver así.
Observen. Me observen acá. Esperen, yo le coloco un salto línea. Ya está. Más menos o, etc. Ejemplo CPP. Observen y verán. Punto de las sets. ¿Qué ven aquí, muchachos? El valor 3 y la referencia, ¿cierto? Puntero, esto realmente es la referencia, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen una variable, ustedes tienen estas dos cosas. Tienen el valor y tienen la referencia. Usted en un lenguaje funcional no puede preguntar por referencias, ¿sí? Porque no existen, ¿sí? En un lenguaje imperativo como este, sí existen las referencias. Ahora bien, hay dos formas de hacer asignación, ¿cierto? Uno es el tema de la copia, observen acá. ¿Qué creen que haría de pasar con B? ¿Cuánto vale B? ¿La dirección de memoria será la misma? No, ¿por qué? Miren que cambió la dirección de memoria. Porque he creado una nueva variable. Pero también, asimismo, yo puedo hacer lo siguiente. Y miren lo que pasa. Miren lo que pasa acá. ¿Qué pasó ahí con la última variable? Dio 3. ¿Y qué pasa con la dirección de memoria? Es la misma, ¿cierto? He copiado la referencia, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que C y A están íntimamente relacionados. Lo que le pase a C le va a pasar a A, ¿cierto? Es lo mismo que pasaría pues en un lenguaje de nombramiento, ¿sí? Que si el valor mágicamente pudiese cambiar, ¿cierto? También cambiaría pues todas las variables que estén ligadas, todos los nombres que estén ligados al mismo valor. Entonces yo, por ejemplo, miren lo que hago. Asterisco C igual a 4 y miren lo que va a pasar con A ahora. Estoy cambiando a C, ¿no? Y miren lo que va a pasar ahora con A. ¿Qué pasó con A? Cambió, ¿sí? Porque A y C están conectadas por la misma referencia. Entonces, cada vez que se crea una variable, se va a crear una referencia nueva, ¿sí? Que va a apuntar a un valor distinto dentro del almacén de valores, ¿sí? Ahora bien, muchachos, como estas variables con el tiempo están cambiando y eso, cuando ustedes, muchachos, cuando ustedes cambian el 3 por el 4, ese 3 pasa a otro lado. Ese 3 tiene que ser eliminado, ¿sí? Ese 3 tiene que ser eliminado, ¿sí? Entonces, son las principales diferencias con lo que vamos a ver ahora. Obviamente, eso lo vamos a ver en el interpretador ahora. Bueno, muchachos. Entonces, hasta el momento las expresiones del lenguaje, ¿cierto? Bajo un paradigma funcional, ¿qué hacen? Para el funcional declarativo. Las operaciones hacen algo, devuelven un valor, siempre. Toda operación en un lenguaje funcional devuelve un valor. Entonces, si ustedes están trabajando en un lenguaje como Racket o alguno de los lenguajes conocidos bajo el enfoque funcional, todas las cosas van a devolver un valor, siempre, ¿sí? No obstante, para permitir la asignación es necesario permitir la ejecución secuencial. ¿Por qué es necesario permitir la secuencialidad? Hasta ahora no tenemos secuencialidad. ¿Por qué no tenemos secuencialidad? Solo hace una cosa. Pero resulta que si esa cosa es la asignación, ¿qué valor me retorna? Pero si yo necesito computar un valor que implica la asignación, ¿cómo hago? ¿Sería posible bajo el enfoque que tenemos? Tendríamos que mirar alguna manera de poder meter más de una instrucción para poder hacer asignación y luego poder hacer cómputos, ¿sí? Porque la asignación en sí misma no va a ser una operación. La asignación en sí misma es un efecto que no produce ¿qué? Un valor. Es un efecto que no produce un valor. Entonces, para esto, vamos a introducir el begin.
El begin nos va a permitir hacer una o más operaciones dentro del mismo bloque, ¿cierto? Y adicional a eso vamos a agregar el set. El set nos va a permitir hacer asignación. Ahora, profe, ¿por qué yo no puedo sencillamente decir que la asignación es identificador igual a una expresión? ¿Por qué creen que no se puede? Identifier igual a expression. ¿Por qué no se puede? Por problema de conflictos, a la izquierda chocaría con el let, porque el let tiene dentro de sí identifier igual a expression. Si ustedes colocan identifier igual a expression en otro lado, le va a saltar un conflicto por la izquierda con el let. Por esa razón se agrega la palabra set, ¿cierto? Por eso se agrega set. Y ahora sí viene lo interesante. Los valores expresados que ustedes pueden ver, pueden tocar, pueden palpar, son número, booleano y valor procedimiento. Pero ahora, ¿qué pasa? Los valores que están almacenados en las variables, o sea, los denotados, ya no son los mismos. ¿Qué son ahora? Referencias. ¿Por qué necesitamos cambiar a referencias? Por todo lo que expliqué hace rato, ¿sí? Por esa razón necesitamos cambiar a referencias. Presten atención porque podría ser que en el segundo parcial yo haga una sección pequeña teórica de este tipo de cosas. Sí, esto tiene que haber una comprensión total de este curso, ¿sí? Bueno, para esto vamos a agregar las siguientes producciones a la gramática. Set, identificador igual a expression, begin expression y una lista separada por punto y comas de expresiones. Y finalizamos con la palabra end. Entonces, muchachos, vamos a abrir nuestro interpretador. Vamos a abrir nuestro interpretador. Muchachos, con respecto al opcional, les pido por favor, cuando ya sepan la nota, se inscriban. Es requisito indispensable inscribirse. Si no se inscriben, no se los dejo presentar. ¿Listo? Que no haya luego y no haya luego malos entendidos con eso. Esta vez sí me voy a colocar más serio con eso. Bueno, muchachos, entonces clase 8 ya. Muchachos, ya estamos a puertas de acabar este curso. Realmente no falta mucho. No nos falta gran cosa ya. Solo falta la mitad de sufrimiento. Con respecto a la próxima semana, no sé si hay clases, si no hay, no sé. No, o sea, si hay clase la hacemos. Y si no hay, pues no lo hacemos, ¿sí? Entonces estén pendientes. ¿Cómo? Yo no voy a reponer nada, porque no me avisaron. Y estoy grabando, no, porque este semestre yo siempre participo, o sea, con mis cursos de alguna manera yo participaba en la semana de expresión, pero esta vez no nos avisaron de nada. Entonces, pues, como dicen por ahí, suerte. ¿Sí? No interrumpa este curso. No, porque yo tengo el vuelo el lunes por la tarde. Entonces, yo el lunes por la mañana estoy aquí. No, con ustedes no se ven afectados. Bueno. Vuelos a las 5, no hay problema. Bien nacional. Bueno, entonces muchachos, ¿qué vamos a hacer para el tema de asignación? Observen ustedes acá. Lo primero que se hace, lo que ustedes debieron haber hecho, lo primero que deben haber hecho en el parcial es agregar, ¿en dónde? En la gramática. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está. ¿Qué agregaron aquí? ¿Cómo podrías escribir una expresión begin? Según eso. A ver, ustedes me dirán. A ver, ¿cómo sería un begin? Entonces, de acuerdo a eso. Begin. Usted deme una expresión cualquiera. Pero x igual a 3 no es una expresión. Tendría que ir dentro de un let.
Por ejemplo, 1, bueno, la resta de 1 con 0, ¿cierto? Después, ¿qué viene? Dice una lista de expresión Arno, punto y coma, expresión. Entonces, ¿qué viene? Un punto y coma. Luego, ¿qué más podemos hacer? Más 3,4. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, if 0, then 4, else 8. ¿Qué más podemos hacer? Menos 6,5, ¿cierto? Y luego la palabra end. La última no lleva punto y coma según la gramática. Si le damos enter, ¿por qué devuelve 1? El begin va a ser todo lo que va a contener, pero siempre devuelve la última expresión. Él va a hacer todo lo de arriba. Lo de arriba se hizo, pero ¿por qué no se ve? Porque el begin solo devuelve lo último que hace, porque es que aún así necesitamos un valor computado, ¿sí? Entonces, ¿cómo solucionan el problema? Poniéndole que el último del begin es lo que devuelve. ¿Listo? Bien. Ahora viene el set. ¿Qué hace el set? Entonces sería set identifier igual a expresión. Y miren, ¿por qué creen que devolvió 1? Si yo, por ejemplo, hago set, por ejemplo, aquí está IBX, entonces, por ejemplo, B8, ¿por qué devuelve 1? ¿Por qué creen que devuelve 1? ¿Por qué? Porque él no devuelve un valor, ¿cierto? Sin embargo, necesitamos devolver algo, ¿cierto? Entonces, muchachos, eso se conoce como un valor de retorno, ¿cierto? Una especie de void, si es un valor nulo, pero una señal de que se hizo la operación. Pero eso no es un valor computado, eso es un valor que representa que la operación se realizó. Eso ustedes lo pueden ver en C++ con los errores clásicos que cometen en HIPPO. Eso es un clásico, lo que les voy a mostrar. Uno de los mayores clásicos de la vida. Entonces, si yo, por ejemplo, dijera if, ¿cierto? C igual a 7. C igual a 7, entonces, printf %s, hola. Y si no, imprima, bueno, pongámosle un saltico de línea al final. Y si no, si eso no es cierto, devuelva chao. Chao. Observen lo que pasa. Falta un punto y coma acá arriba. Acá. Ya está. Vale. Ah, bueno, pongamos el la porque está jodiendo. Es por la variable. Ya está. Y miren, siempre va a devolver hola. ¿Por qué? Porque eso es una asignación. No estoy igualando nada. No estoy comparando. Comparación es doble igual. Estos son los errores clásicos de programación cuando están aprendiendo. Profe, ¿por qué siempre va verdadero? Pues porque eso es cierto. A igual a 7. ¿Sí? A 6 igual a 7. Pues ¿qué más podemos hacer? ¿Sí? Eso es verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué devuelve eso? Muchachos, ¿qué devuelve una asignación? Observen ustedes. Printf, vamos a imprimir un entero, %d, vamos a salto de línea, imprimamos a igual a b. Y miren lo que pasa. Por alguna extraña razón devuelve 3 y yo sé por qué es. Esto ya es comportamiento del lenguaje. Esto debería devolver 1 realmente. ¿Sí? Pero ¿por qué devuelve 3? Porque la operación primero se hace y luego se retorna el valor. ¿Cierto? Esto ya es comportamiento de C++. No funcionó bien el ejemplo, pero en el if se ve bien. Entonces, muchachos, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, hago A más? Observen la diferencia. ¿Cuánto va a dar A más? A vale 4, A vale 7. ¿Cuánto va a volver? ¿Por qué devuelve 7? A más. Primero muestra el valor
luego lo incrementa. Miren lo que pasa con más i, y ahí van a observar la diferencia ustedes. Da 8. No es brujería. A primero muestra el valor, luego incrementa. Más a, incrementa y luego muestra el valor. Y lo que pasó con el a igual b, pasó exactamente lo mismo. Hace la operación y después muestra el valor. Eso es comportamiento del lenguaje. ¿Listo? Pero de todos modos, el a igual a 7 aquí nos demuestra eso, lo que yo estoy diciendo. Que eso devuelve un valor por defecto. Y el valor por defecto es 1. O sea, tuve éxito. Lo hice bien. Entonces devuelvo 1. ¿Sí? Entonces, devuelvo 1. Entonces, a partir de ese punto, muchachos, a partir de ese punto, pues, espero ya haya sido entendido eso. ¿Sí? La asignación en sí misma no produce un cómputo, produce un efecto. Sin embargo, el lenguaje necesita que retorne algo. Por defecto colocamos que retorna 1. Retorna 1. ¿Listo? Ese es el valor por defecto. ¿Sí? Cualquier asignación siempre va a volver 1. ¿Sí? Por eso es que esa es la explicación que hay del típico, no sé si les pasó ese error en HIPO, que no colocaban los dos iguales, sino que colocaban un igual y siempre era verdadero. ¿Nunca les pasó? Yo recuerdo que a varios de aquí les pasó, porque yo a algunos de aquí les di. Entonces sí recuerdo que les pasó. Es común, es un error común. ¿Sí? Entonces bien, muchachos, no hay que avergonzarse. Avergüéncese de, no sé, avergüéncese del parcial de FLP o algo así. Bueno, deben sentir vergüenza por algo, ¿no? No, eso voy, la otra semana, esta semana lo voy a hacer con calma. ¿Para qué calificar ojo con afanes? No, pero eso es cuando uno toca esas hojas se siente vergüenza, ¿sí? Uno la toca y como que uno siente un cambio de ambiente. ¿El del Grinch? Ah. Bien, muchachos, ahora, con esto podemos crear programas de este estilo. Miren lo que pasó acá. ¿Cuánto daría esa expresión, muchachos? A ver, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da esa expresión que hay ahí? Pues hay dos, la primera expresión, ¿cuánto da? La primera expresión da 2, correcto. Esta expresión da 2. ¿Y la segunda? Ténsenlo bien. ¿Cuánto da? Entonces, x es 100, entra el primero, ¿cierto? Le incrementa 1, 101, pues devuelve 101. ¿De segundo entra x? No, 100. Porque estamos en paso por valor. En paso por referencia y sí sería cierto. En paso por referencia este nn daría 203. Pero no, aquí da 200, 202. En paso por valor. Ya cuando damos paso por referencia, ahí sí, va a dar 203. Porque lo que le pasa a x adentro le va a pasar afuera. ¿Sí? Cuando usted pasa una variable por referencia, pues lo que le pasa a ella adentro se va reflejado afuera. Pero eso es paso por referencia. Bien, muchachos, vamos ahora a la semántica. Esto está cerrando solo. Yo pauso.